El ataque, Andrés, también es una revuelta contra el nuevo siglo, contra el siglo XXI, contra las nuevas formas políticas. O sea, oye, ¿por qué se atreve a hablar diario él directo con la población? Bueno, pues fíjate que estamos en una época digital, mano. Entonces, las representaciones cambiaron, se debilitaron las representaciones. Podemos pensar que vamos a regresar a un mundo político en donde la representación política es un imaginario del pueblo y el pueblo ya no tiene maneras de informarse directamente. Lo veo imposible. Podemos regresar a un mundo en donde los medios más tradicionales dominaban la conversación política, ¿no? Porque las redes son las que lo dominan hoy en día. O sea, los ciudadanos. Entonces, ya eso llegó para quedarse. Y están en revuelta contra eso. Canciller, gracias por la oportunidad de recibirnos. A ustedes están en su casa, gracias, me da gusto verlos por aquí. Gracias. En efecto, platicábamos antes de la grabación de, a juicio nuestro, está en curso una especie de neoedición de lo que fue en su momento la disputa por la nación de Rolando Cordero y de Carlos Tello. Pero más allá de eso, el propio presidente ha formulado que existen en México, en el México actual, aunque él dice que vienen durante la historia, dos proyectos distintos y contrapuestos. Hoy, sobre todo después del triunfo de López Obrador en la elección del 2018, y hasta la propia coalición desde el punto de vista electoral de PRI-PAN, creo que quedan nítidos también los dos proyectos que además van a confrontarse claramente en el 2024. ¿Y cómo los conceptualiza usted, canciller, estas fuerzas en México, si es que efectivamente se trata de dos proyectos de nación que están en tensión hoy y que desde el punto de vista electoral van a confrontarse en 2024? Yo creo que básicamente la propuesta que ha encabezado Andrés Manuel es o significa avanzar hacia un acuerdo social sustentado ¿en qué? ¿En qué estaría? Primero, en el ejercicio de democracia directa, es decir, un régimen mucho más democrático, que ha sido un viejo debate entre los conservadores, histórico, y las fuerzas más progresistas, más avanzadas. Entonces, las consultas, la participación directa, la transparencia en las conferencias todos los días en la mañana, etcétera, todo eso va en esa dirección. En un ejercicio de austeridad permanente y a erradicar la corrupción, que en esencia la corrupción es privilegio. Entonces, la propuesta es que tengas una convivencia democrática basada en lo que acabo de decir, que excluyas de la vida pública el privilegio significado por la corrupción y por las condonaciones de impuestos y por un sinfín de privilegios que siempre van en contra de lo que sería este acuerdo social, porque ¿qué nivel de privilegios puede aceptar un acuerdo social? En síntesis, el otro gran tema, la igualdad. No puede haber un acuerdo si no hay igualdad. Digamos que esa es la constante de la historia de México y del mundo, ¿no? Entonces, lo que dice Andrés es, bueno, simplemente regresemos a Morelos, ¿no? Es los niveles que tiene México de desigualdad. Bueno, pregunta muy simple. Eres la principal potencia
industrial y exportadora de América Latina y tienes 60 millones de personas en la pobreza. ¿Cómo puede ser? Entonces, lo que él está planteando es que eso cambie. Esto que acabo de decir, para sintetizarlo, estos elementos, y por último, una idea de nosotros mismos del país, la confianza que tienes en lo que tú puedes lograr, en lo que tienes derecho a tener tu voz en el ámbito internacional, que sí podemos tener desarrollo tecnológico, el que México esté ahora intentando de manera muy insistente en tener su propia vacuna. Bueno, todas esas cosas, eso significa recuperar tus raíces de civilizaciones mesoamericanas. Eso significa una recuperación de una visión de ti mismo, porque la visión que se había impuesto era de muy secundaria. Es el discurso de Peña Nieto en Londres pidiéndoles al G8 de favor que por favor vengan a invertir para sacar el petróleo del Golfo de México, cuando en México no se había presentado todavía la reforma constitucional. Ese fue como el clímax de una visión subordinada, secundaria, maquilista de México. Entonces, lo que plantea Andrés es una recuperación, una instalación en la visión de un México capaz de salir adelante, defender su propio proyecto y defender sus intereses. Yo diría que ese es, lo puedes llamar nacionalismo, pero en realidad es una visión de ti mismo. En vez de mimetizarte con lo que esté de moda. Un tiempo fue, bueno, vamos a hacer lo que diga el consenso de Washington, ¿no? Bien, eso es lo que yo veo que es un proyecto. El otro proyecto, ¿por qué está agotado? Porque se les cayó su muro de Berlín. O sea, los resultados son devastadores. Basta, les recomiendo mucho, bueno, todos nosotros seguimos y leemos a Piketty y a otros autores que han demostrado que en los últimos 30 años ha sido una regresión sin precedentes en lo que hace a la desigualdad en todo el mundo. Entonces, lo que ofreció ese modelo, que básicamente es desregulatorio, reducir al Estado, privatizaciones, etcétera, 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 ¿acabó en qué? En una desigualdad más grande, en una desigualdad creciente, insostenible, diría yo. Entonces, la pandemia es el desideratum, es ya la muestra, decía el secretario general de la ONU, creció la pobreza en el mundo en 223 millones de personas viviendo con menos de $2 al día, para traducirlo, ¿no? Entonces, ese modelo y esa propuesta quebró por sus resultados. Hoy no tiene credibilidad en el mundo. Entonces, ¿qué se requiere? Pues lo que está haciendo Andrés, vamos a definir nuestro propio acuerdo social y vamos a llevarlo a cabo. Nuestra respuesta frente a eso, nuestra propia respuesta, porque no es el modelo de otro país. No podríamos decir que es lo mismo en otros países. Eso sería. La historia parece darle la razón al presidente, pero no ahorita, sino hace muchos años, cuando él planteaba que primero los pobres, la batalla contra la desigualdad, el fin de los privilegios, el tema de la corrupción. Y obviamente van 3 años, se está echando a andar un nuevo proyecto, un nuevo modelo para México, que ya sea nacionalista o sea verse hacia el interior. Ese modelo también está reconocido hacia afuera. El mundo está cambiando, digamos, y nosotros llevamos mano en eso porque lo tenemos gritando desde hace ya algunos años. ¿Cómo mantener, canciller, este proyecto después de 2024? Porque en México esos ciclos terminan con políticas, terminan con oficinas, con todo. Claro. Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre un ciclo sexenal y un proyecto más? Así es. Entonces, hay un primer componente, por supuesto, que es todas las reformas constitucionales y de diseño institucional en curso, que yo pienso que es muy difícil de revertirlas, porque tendrías que tener un consenso de 2/3 partes del país para decir ya no vamos a hacer eso. No quiere decir que sean imposibles de modificar, pero serían difíciles de modificar. También hay una nueva conformación de fuerzas políticas. Las fuerzas políticas que sostienen la otra idea pues son minoritarias y además están en crisis. De hecho, hoy no encuentras una personalidad que te defienda el modelo alterno. Es muy interesante, todas las reacciones son en contra de lo que se está haciendo. Pero bueno, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Por qué es mejor? Es más, no han hecho ni la revisión autocrítica de por qué lo que defendieron fracasó. Bueno, entonces, yo diría, ese segundo
tema que también es relevante, que es la conformación de una coalición más mayoritaria, muy amplia, en favor del proyecto en curso. Puede cambiar, claro, la política tiene cambios, pero hoy por hoy pues pareciera ser que es una coalición que puede perdurar un tiempo importante, más allá del sexenio. Y una tercera que el presidente menciona muchas veces que me parece decisiva: nuestra idea de la política cambió. ¿No? Para ponerlo en un término más concreto, la forma en que vemos al poder, lo que consideramos que nuestra tolerancia al privilegio cambió. La tolerancia de la sociedad mexicana a prácticas de corrupción y de privilegios también se transformó. La exigencia de información es distinta. Entonces, yo pienso que el presidente ha tenido un impacto, más allá de su función constitucional, en el cambio de la idea política, nuestra relación con la política en México. Entonces, pareciera muy difícil el suponer que se va a poder regresar a un estadio anterior a ese estado de conciencia política. Entonces, ¿qué es lo que le puede dar? ¿Qué es lo que va a llevar a que esto perdure? Pues ya enumeré esta última, yo creo que va a ser la más importante. En efecto, no hay una figura política en México desde la oposición que digamos que articule, ya no digamos que haga el análisis autocrítico de lo que fue esta fase de sucesivos gobiernos con un mismo modelo, el modelo neoliberal, incluyendo, no importa si fue el PRI o fue el PAN, pero hay una figura que es protagonista, que no pertenece a un partido político a otro, pero que sostiene ese mismo proyecto y lo está exponiendo ante ciertos círculos. Me refiero a Claudio X González, hijo de un magnate, de un dirigente empresarial, que no solamente fue capaz de, en su casa, juntar a los actores políticos de oposición y logró que pudieran formar una coalición electoral en la elección del 2021. Pero él mismo, Claudio X González, está elaborando de su puño y letra el plan alternativo de nación para 2004 de la oposición, de esa coalición que se propone llegar al 2024. Y este plan alternativo, como él lo llama textualmente, se llama Un México Ganador para Todos. Ya lo ha expuesto en círculo, no de manera abierta, masiva, pero ¿qué dice de este proyecto alternativo al del presidente López Obrador? Que un personaje con estas características, filántropo, se define él, no empresario, no solamente sea capaz de articular a los partidos de oposición, sino que elabore este proyecto. No lo conocemos todavía, pero lo está realizando. Bueno, pienso que en el caso de este personaje en particular, habrá que ver qué es lo que propone, pero yo diría que en esencia lo que he estado yo viendo es su ataque a diferentes tipos de iniciativas que ha tomado el actual gobierno. Está en su derecho, por supuesto, todo su derecho. Pero de ahí a que plantees un modelo alternativo, yo francamente lo dudo. Porque además ellos provienen de un ejercicio que ya se llevó a cabo, que condujo a qué? Que incluso cosas sorprendentes, porque se decía, bueno, si tienes una alternancia en el poder, pues vas a tener mayor transparencia. Si tienes órganos autónomos, vas a tener mejor equilibrio de poderes, va a ser en favor de los ciudadanos. Entonces, un conjunto de iniciativas que llevaron a cabo y que ya hablamos de ellas ahora, tuvieron resultados contrarios. Yo no creo que en la historia de México se haya visto un fenómeno de corrupción como el que vimos la última década. Nunca en la historia. A eso condujo. Entonces, plantear un modelo alternativo, pues te tendrías que salir de lo que ya promoviste y ya hiciste. Tendría que ser algo nuevo. Pregunta, ¿podrán ellos, que defienden intereses muy específicos, plantear algo nuevo a México cuando gobernaron hasta hace muy poco? Yo lo dudo. No, la alternativa no va a ser. Por eso dice el presidente, pues es regresar mucho a lo que ya vivimos. Con justa razón. Porque pues venimos de ahí, venimos saliendo de ahí. Entonces lo veo muy complicado para ellos, plantear algo alternativo. Más a esos personajes, tendrían que ser personajes nuevos
no vinculados a lo que ha ocurrido en los últimos 30 años que menciona el presidente, la etapa neoliberal. Por el otro lado, hay muchos frentes abiertos de la actual administración, porque es mucha la tarea también. Está todo lo que tiene que ver con la economía, la necesidad de reconvertir la economía, voltear hacia la gente que tiene menos, etcétera, a empujar el salario después de 40 años de estarlo aplastando el salario. Y luego está el frente político, y luego está todos esos frentes, y entre ellos está el frente de los empresarios. Hay una élite que está decidida a que esto termine ya y volverse a instalar en el poder. Sí. Bueno, a ver, yo creo, si tú ves el diseño económico que plantea el presidente, ¿qué es? Vamos a ver. Y esto me lo hizo a la mejor síntesis uno de los directivos, quizá de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Entonces yo tomé nota porque me pareció interesante, ¿no?, que lo dijera él. ¿Pero al fin? Sí. Entonces, porque él decía, bueno, a ver, acá venía a México hace poco, ¿no? Le decía, ¿tú cómo ves a México? Y él me dijo, mira, yo veo a México como un país con un gran potencial de crecimiento. Le va a ir muy bien, tiene disciplina fiscal, el presidente López Obrador, por eso tiene credibilidad al fondo. A nosotros nos dijeron que iba a ser un desorden fiscal, que la deuda se iba a disparar, que iba a gastar por todo lado. Es un hombre muy ordenado, las finanzas públicas, afortunadamente, están. Incluso en la pandemia él tomó una decisión de no contraer deuda que fue acertada, la estás viendo ahora, pero se opuso en ese momento a todos los comentarios y la opinión en México de los especialistas, ¿no? Bueno. Dos, tienen un ahorro interno muy alto, vía las Afores, pero van a llegar al 15% del Producto Interno Bruto. Es enorme. Tienen una serie de recursos, o sea, se ve un escenario favorable. Tienen ya su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que también se apostó que no se iba a llevar a cabo, está funcionando. Hay diferencias, ahora Estados Unidos quiere poner una especie de apoyo a quienes compren vehículos hechos en Estados Unidos. Canadá a lo mejor puede tomar otras medidas, etcétera, pero hay cómo resolverlos. Tienes paneles, hay una forma de resolverlos. De suerte que ese acuerdo comercial que ustedes tienen, pues es un activo enorme hoy en día en todo el mundo, porque Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo. Entonces, síntesis, la visión que tienes fuera, en grupos muy grandes de inversión, sorprendentemente difiere de las representaciones en México de algunos sectores del empresariado, no de todos, pero yo diría de algunos. O sea, no coincide, porque a veces suponemos que coincide, pero no necesariamente. Y no coincide porque hay una visión más objetiva. Entonces, el papel de México hoy, o la expectativa sobre México hoy, es mucho más favorable de lo que internamente se dice. Casi estamos en búsqueda de la crisis siguiente, ¿no? Muchas veces en los comentarios se va a caer el peso, va a pasar esto. Bueno, preguntas. Ahora, no quiere decir que todo lo que haga el gobierno se ve bien en todos lados. O sea, hay decisiones que afectan intereses. Y la reforma eléctrica es una de ellas, por ejemplo. Entonces, hay empresas que han ganado muchísimo dinero o que están participando en condiciones es otro privilegio. Bueno, estás pagando una tarifa más baja cuando realmente no deberías, en fin. Pero yo diría que en síntesis, la visión que yo advierto en los principales fondos de inversión no coincide con lo que ves en algunas de las críticas aquí en México, porque no tienen visión de largo plazo. Son muy cortoplacistas. O no toman en cuenta algunas de las variables más importantes. Tienes una presión de las pensiones sobre, bueno, pues sí, tenemos que resolver eso, tenemos que mejorar el ingreso fiscal, hay muchas cosas que hay que hacer, pero no es una visión negativa sobre el futuro del país y sobre lo que ha hecho este gobierno. En ese sentido, un proyecto como el que está en curso en México no estaría en riesgo en 2024. ¿Cuánto el ciclo de un modelo lleva varios sexenios? El modelo neoliberal, que comenzó en el 82, se agotó en 2018. Fueron más de 30 años. Este proyecto de nación, el encabezado por el presidente y del que usted forma parte, canciller, ¿cuánto no se puede agotar en 2024?
O sea, no sería aceptable. No lo creo porque además, como decía yo, la coalición de fuerzas en torno a ese proyecto hoy ha crecido. Bueno, encuestas, te dicen la aceptación del presidente 70%, bueno, pues es su personalidad, su forma de comunicarse, pero pues, esencialmente es un respaldo a un proyecto en curso. ¿Por qué habría de cambiar eso? Yo sí lo veo. Hay mil argumentos, no, es que la intención de otro. Esencialmente hay un tema sobre esa discusión, que es que parte de las élites mexicanas no han entendido qué pasó desde que ganó Andrés. O sea, traen un problema de incomprensión política desde hace ya rato. Basta ver los comentarios sobre ese nivel de aceptación. Bueno, ¿por qué es ese nivel de aceptación? Entonces, una de comentarios ves muchos comentarios muy superficiales. Bueno, pues evidentemente el presidente está con una pandemia, está haciendo muy buen trabajo, está comunicando bien y tiene resultados. Algo está sucediendo en la sociedad mexicana que está cambiando la coalición de fuerzas del país. Ese sería mi punto de vista. ¿Quiere decir que no va a haber competencia con la oposición? No, sí va a haber. ¿Quiere decir que la oposición no tiene? Bueno, sí tiene seguidores. Pero el proyecto en curso está teniendo hoy en día el respaldo mayoritario de la población incontestablemente. Ese es mi punto de vista. Por lo tanto, pensar que se va a agotar en un año o en 2 años, pues ¿por qué habría de ser así? Son proyectos de largo alcance. Tiene efectos estructurales. Tienes adeptos y gente que cree lo mismo, no es nada más una cosa a corto plazo. Pienso así. Hay grupos que se compraron el rol de oposición que difícilmente se van a salir de ese. Pongo ejemplos, los intelectuales. Hay 2 élites o una élite conformada por distintos grupos, 2 de ellos los dominantes, que se compraron la idea de que se van a oponer hasta el final. Está bien, pues van en ese camino, en esa ruta. Hay medios también que se compraron esa idea de ser la oposición hasta el final. Al mismo tiempo están cambiando, hay 2 cambios fundamentales de los últimos días en PAN y en PRI. La muerte de la Alianza Federalista nos dice algo, nos habla ya del fracaso de algo que parecía que era Villa bajando desde el norte a tomar la Ciudad de México. Y luego, por el otro lado, la declaración del PRI de decir abandonamos lo que hemos seguido 40 años y ahora somos de izquierda, centro izquierda, pero otra vez vuelve la palabra izquierda dentro del PRI. Esos grupos forman opinión, los intelectuales, los medios. En algún momento van a tener ustedes que sentarse con ellos, me refiero, o el curso los va a llevar. ¿Cómo se va a lidiar eso a futuro? Bueno, yo creo que tienes diferentes tipos de... Bueno, los intelectuales, bueno, hay de todo. Yo respeto mucho a la gente que estudia y se dedica a pensar. Y por supuesto hay quienes están vinculados, habrá quienes se opongan porque simplemente no pueden aceptar que estaban equivocados, Alejandro. Es decir, hay personas que no necesariamente es porque tenían una utilidad de algo, simplemente hay una parte que dice, no es posible que yo toda mi vida sostuve lo contrario y ahora la realidad me está demostrando que estaba yo equivocado. Esa es una parte. Hay otros que lo que defienden son una forma de relación con el poder donde tenían muchos privilegios, mucha influencia, que ya no existe. Pero no es un problema con el presidente López Obrador, es un problema de que la sociedad cambió. Entonces, resignarse a no tener ese rol que se tenía muy privilegiado, pues se resisten con todo, ¿no? Claro, culpan al presidente de ello. Pero en realidad el presidente lo que representa es un cambio mayor en la forma en que la sociedad mexicana piensa que debe organizarse el poder y cuál debe ser la relación con los intelectuales, con los medios, etc. Bueno, en el caso de los medios también yo no diría que todos los medios tienen la misma posición porque hay muy diferentes posiciones. Yo veo que hay una posición de oponerse también. Hay una mezcla entre los que no creen que las acciones del gobierno sean las mejores con quienes no están de acuerdo con que el rol de los medios tradicionales se reduzca, se disminuya. Es la tendencia del tiempo. Es el nuevo siglo, digamos. Entonces, el ataque a Andrés también es una revuelta contra el nuevo siglo, contra el siglo XXI, contra las nuevas formas políticas. O sea, oye, ¿por qué se atreve a hablar diario él directo con la población? Bueno, pues fíjate que estamos en una época digital, mano.
Entonces, las representaciones cambiaron, se debilitaron las representaciones. El mundo de la política de pronto tuvo que abrir las puertas, ¿no? Un poco lo que dice Andrés en sus conferencias, que tiene razón. Entonces, él entendió eso, las élites no. Parte de las élites todavía no lo aceptan, no lo quieren aceptar. Pero es inevitable, eso ya es imposible de revertir. Ahora que decía, ahora podemos pensar que vamos a regresar a un mundo político en donde la representación política es un imaginario del pueblo y el pueblo ya no tiene maneras de informarse directamente. Lo veo imposible. ¿Podemos regresar a un mundo en donde los medios más tradicionales dominaban la conversación política? No, porque las redes son las que lo dominan hoy en día. O sea, los ciudadanos. Entonces, ya eso llegó para quedarse. Y están en revuelta contra eso. Revuelta. Sí, eso no lo admito. Y es una revuelta contra sí mismo al final. Están inconformes con un cambio que hubo, que es irreversible, significado por un nuevo tipo de comunicación política. Cuando el presidente dice, vamos a una consulta, o vamos a preguntar, o díganme qué, si algo caracteriza esta época, y tú lo ves en las redes, es el deseo de participación y de opinión. Vas a llegar a un acuerdo, tal vez decir, bueno, todo el mundo delegue eso en diferentes tipos de representantes. No, ya no, esa sociedad ya pasó. Y sin embargo, canciller, el presidente López Obrador finaliza su periodo tan pronto como septiembre de 2024. No estamos hablando de una persona en este caso, del presidente, del líder de un movimiento, pero el proyecto no se agota cuando él termina su periodo. El asunto tiene que continuar y más allá de quién lo encabece, el proyecto, por supuesto, tiene que continuar, con ajustes muy probablemente. Tienes que seguir adelante. Bueno, el punto primordial aquí es, mira, los proyectos que tienen las acciones de gobierno, cuando hay acciones de gobierno que tienen una implicación estructural, tienden a durar mucho tiempo, porque es un tema también de ideología y de ideas. Correcto. ¿No? Entonces, cuando se implementó el neoliberalismo en todo el mundo, porque fue prácticamente generalizado, bueno, hasta la Unión Soviética. Esas eran las ideas predominantes. Tuviste una secuencia ideológica de el Estado no funciona, etcétera. Todo lo que era público estaba mal. Todo lo que estaba privado estaba bien, en fin. O sea, fue toda una operación ideológica y política. Bueno, hoy en día en México lo que tienes es unas ideas predominantes con una gran aceptación pública. ¿Van a perdurar? Sí. ¿La forma política de comunicación va a perdurar? Sí. ¿La dirección que lleva y que está ya en diferentes instituciones y en otro tipo de relación con la sociedad va a perdurar? Yo diría sí o sí, incluso independientemente de las personas. Quien se quiera oponer a eso va a fracasar políticamente. Sin duda, no tengo la menor duda. Por lo que estamos viendo, por las razones que te comento. Entonces, yo veo que esta transformación que ha encabezado el presidente va a perdurar, sin lugar a dudas, porque tiene una coalición mayoritaria muy importante y tiene resultados. Hubo una batida muy exitosa en contra de lo público, como usted lo mencionaba, canciller. El Estado se tiene que adelgazar, las universidades públicas no son una basura, están educando para mandar profesionistas básicamente a ser albañiles. En fin, hubo esa batida, fue muy exitosa. Pues, acuérdate, ahorita me acordé de Cedillo en la discusión de las cuotas de la UNAM, ¿no? Claro. Y otros, que había que cobrar la UNAM. ¿Por qué? Porque no deben ser gratuitas. Bueno, casi cambiar la naturaleza de la universidad. Y el boom al mismo tiempo de en todo se manifestó. En todo. Ahora, todo eso que se hizo muy exitoso, porque fue muy exitoso. Sí. El objetivo no fue exitoso, pero sí la toma, digamos, del Estado y de todo lo público, el espacio público, sí fue... Y les favoreció la caída de la Unión Soviética y de otros regímenes. Otro paradigma que fracasó. Entonces te quedaste como el único, ¿no? El único argumento político. ¿Cómo reviertes todo eso? Porque ni en 3 ni en 6 años. Eso... Porque hoy tienes... A ver, déjame... Yo lo estaba pensando el otro día en términos de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
Entonces, ¿qué tiene que ver? En el Consejo de Seguridad, todo el mundo dice lo políticamente correcto. Entonces, bueno, desde los temas, ¿no? Porque si quieres meter un tema disruptivo, no, ¿y por qué quieres hablar de eso? Si aquí estamos hablando de otra cosa. Bueno, entonces llega Andrés y le dice, a ver, en buen plan, no se vayan a ofender, pero este consejo se hizo para mantener la paz, y la principal amenaza a la paz hoy no es Irán, no es el conflicto que va a haber en Irak ahora que se retire Estados Unidos, o Corea del Norte, etcétera, etcétera, etcétera. Son graves conflictos, pero no. El principal conflicto que tenemos tiene dos características. Es el crecimiento desmedido de la pobreza, del número de personas que viven con $2 o menos. Es que es increíble que de eso no se hable, no se hace, bueno, déjate que se hable, que se haga algo. Entonces, dice Andrés, si tomamos las 1,000 principales corporaciones del mundo que nos den el 4% de su ingreso que ganaron en esta pandemia, 4% no, porque crecieron todas. Tomamos a los más ricos, a los billonarios, ya sabes, billonarios, que no te rebasan 100. 4% de lo que ganaron en 2020. Y los países del G20, que son los más grandes, incluyendo México, que es parte del G20, ponemos el 0.2 de nuestro Producto Interno Bruto, podríamos apoyar entre 750 y 980 millones de personas para que no tengan $2, sino tengan 4 o 6 dólares, que para ellos es cambiarse la vida. Bueno, ¿por qué te lo comento? ¿Por qué te lo comento? Porque en ese consejo nunca se había dicho eso. Nunca. O que yo recuerde. Entonces fue sorpresivo, ¿no? Alguno por ahí dijo, oye, pero ¿por qué ese tema lo traes aquí? Pues porque es la base de la paz. Vamos a tener conflictos muy graves porque esas personas no van a estar conformes, con toda razón, por esta injusticia. Bueno, concluyo. ¿Qué quiere decir esto? El tema que se está planteando, que está planteando Andrés Manuel López Obrador, está empezando a ejercer o a simbolizar digamos, una nueva idea primordial sobre la igualdad y cómo organizarla como preocupación principal. Vis a vis lo que fue la globalización, que con el puro crecimiento económico íbamos a ser felices todo el mundo. Es otra idea. No quiere decir que aspiremos a convertirnos en el paradigma alternativo nosotros solos, pero sí está teniendo un impacto global que a veces no advertimos. Tan es así que saliendo de esa reunión, los consejos de seguridad a los días subsecuentes, nos llamaron varios países del mundo como la India, buena parte de África, la Unión Africana, pero también gente de Estados Unidos. Oigan, qué interesante, mándame el plan. Yo no lo esperaba. Porque es el inicio de una conversación mundial cifrada en un tema distinto al que se había instalado desde el famoso consenso de Washington. Entonces, puede ser algo que tenga una repercusión muchísimo mayor, que no tiene que ver con la disputa entre China y Estados Unidos, sino que tiene que ver con cuál es la idea o la prioridad o qué ideas vamos a conversar en conjunto los próximos años, a pesar de las diferencias geopolíticas entre países y demás. Es decir, no es el modelo de China contra los Estados Unidos, es la preocupación colocar en el centro el tema de la igualdad. Trasladado el tema al caso de México, lo que concitó en el ámbito opositor fue la burla. Siguen sin entenderle. O sea, están minimizando el impacto que tuvo, primero. Dos, no están viendo la relevancia que tiene este tema. ¿Y qué les molesta? ¿Qué defienden? Las formas. Es decir, en varios de los comentarios que vi, pero ¿cómo plantearon eso en el Consejo? Váyanse a la Asamblea. A ver, ¿por qué lo planteamos en el Consejo? Porque preside México. Vamos a empezar por ahí. No, pero no quiero reconocer que México preside, porque entonces concedo que el presidente López Obrador tiene una gran importancia internacional y llevo 3 años diciendo que es un aldeano que no ha salido de Tabasco, que cómo va a tener influencia afuera, que no viaja. Bueno, ahora resulta que va al Consejo de Seguridad, lo preside y les da un mensaje que cala. Porque no es un mensaje nada más decir, oigan, hay que preocuparnos por la pobreza, que eso es importante, sino decir, el eje de la paz internacional es la igualdad. Es un asunto mayor. Entonces, no pueden reconocerlo porque otra vez quiere decir que están equivocados. Si tú reconoces que México está teniendo ese rol, pues entonces no es verdad todo lo que vienes diciendo hace 3 años o más. ¿Qué recuerdas tú de la participación de México en el Consejo de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón? ¿Te acuerdas de algo? Bueno, ni sabíamos que había estado ahí, ¿no? ¿Tú te acordabas? No me acuerdo. Esto sí se va a recordar. Porque dijimos,
dijo el presidente algo que tiene una repercusión y que es la esperanza de millones de personas en el mundo. Estás hablando de 1,000 millones de personas con menos de $2 al día. ¿Tú qué crees que piensen? ¿No? Pero justamente porque en México se tomó como burla con mucha deshonestidad intelectual, porque saben muchos que en efecto hay repercusiones. Y vuelvo a los dos proyectos porque en efecto, en el proyecto encabezado por el presidente López Obrador hay, digamos, ese rumbo. Y en vez de presentar uno alterno, lo único que es el no. Pues tienen que defender el viejo orden, ¿no? Entonces, son los defensores del viejo orden, los del otro proyecto. No pueden aceptar que cambiaron estas cosas. Pero yo diría, hay una especie también hay un implícito, si tú me permites decir, un implícito idea de un enanismo en la presencia internacional de México, de ser un país secundario. ¿Por qué andamos planteando cosas tan importantes? Hay como una falta de reconocimiento del rol que México puede y está jugando hoy en el mundo. Curiosamente, yo pienso que le sorprendió a Andrés Manuel porque no pensaban que él fuera al Consejo de Seguridad de la ONU a hablar de esto, ni de nada, porque la tesis era no va a tener presencia internacional. También nos pasó con CELAC, pues, todos los líderes vinieron. Oye, hubo una discusión del de Uruguay con Maduro. Bueno, pero, hombre, me dijo el de la Unión Europea, maestro, nosotros en Europa tenemos unas peores que las de ustedes, pero aquí hacen un escándalo tremendo, ¿no? O sea, amigo, el último debate que tuvimos con Hungría y demás estuvo, pero tremendo. El de ustedes me dijeron, va a ser terrible, yo lo vi muy sano. Dije, oye, qué buena onda, esos se llevan bien. Sí. O sea, todos los dirigentes vinieron, ¿por qué? A convocatoria del presidente de México. ¿Por qué? Porque se reconoce un rol a México. El rol que tuvo en Bolivia, el que tienen otras iniciativas, el propio sistema que organizó el presidente para donarle vacunas. Ayer mandamos a Ecuador, a todos los países, en fin. Esas iniciativas están teniendo una repercusión. Entonces, muchas de estas críticas que yo vi, no todas, pero muchas, no le reconocen a México. Piensan que México no debe jugar ese rol, que debería ser nada más lo que llegamos a hacer también en el sexenio anterior de Enrique Peña, pues los que sacábamos las castañas del fuego cuando Estados Unidos lo decía, el Grupo de Lima. Y bueno, tantos ejemplos, ¿no? Un rol verdaderamente, yo diría hasta vergonzoso, ¿no? Bueno, hoy no es así. Acaba de estar el presidente en la cumbre de América del Norte. Pues fue un diálogo muy interesante. Otra vez, ¿cuál fue el eje? La igualdad. A ver, compañeros, ¿cómo vamos a lograr tener éxito económicamente, pero que se traduzca en igualdad, bienestar? Porque los últimos 30 años fue otra cosa. Aquí en Estados Unidos y en México también. Eso se los dijo ahí. El tema de la pobreza, pues bueno, le preguntas a una Miss Universo, ¿qué quisieras para el mundo? Vas a... que acabe no la haya pobreza. El tema es los cómo. Hay una propuesta del presidente y hay un proyecto en ese, y ahora el asunto es los cuándos. Bueno, él dice, vamos a crear un sistema de salud. O sea, ¿cuál es la metodología, no? Entonces, crear un sistema de salud que funcione adecuadamente para todas y todos, eso es muy complejo. Yo nunca había visto un presidente que fuera a ver todas las instalaciones de seguro social en todo el país, ¿no? Entonces ha sido hasta conmovedor el compromiso del presidente en eso. Nunca había pasado. No lo digo como argumento político, sino humano. O sea, no fines de semana. Te vas a ver las clínicas. Te habla de un compromiso muy fuerte. Entonces, medicamentos gratuitos es un sistema de salud que funciona de manera universal. Yo creo que eso es lo que él quiere organizar. El sistema educativo, abrir las posibilidades para educación superior, porque se hizo un embudo, que te decían como la UNAM, ¿no? Pues no entraste, mano, porque sacaste 9. ¿Cómo? Saqué 9 y no entré. No, pues nada más, como hay tantos, pues entraron los de 10. Bueno, o sea, educación, no solo educación superior, pero todo el sistema educativo para él es una preocupación central, ¿no? La contribución fiscal. ¿Cómo es posible que México
tenga una contribución fiscal de solo el 13% del producto. Para quienes nos están haciendo el favor de seguirnos, en los países europeos es del 52%. Oye, pero no somos como Europa. Perfecto, entonces el promedio en América Latina es 20%. ¿Eso qué significa? Que hay una evasión fiscal, es decir, que no hay una contribución fiscal proporcional. Por eso la batalla que está dando para incrementar la aportación fiscal. Quiere decir privilegio. Alguien no está pagando eso. Entonces no va a ser sencillo. Te vas a pelear con alguien. Imposible que le digas, oye, me debes dinero y lo tienes que pagar no a mí, al Estado, y no lo estás pagando y que vas a estar conforme. Vas a hacer todo para no pagarlo. Tienen despachos completos para no pagar impuestos. Bueno, entonces, la contribución fiscal. La autonomía de energía. ¿Por qué? El ancla para la inflación, ahora que estamos viviendo una época inflacionaria. ¿Qué dice el presidente López Obrador? Que también dijeron que no era, es imposible, que barbaridades tan equivocadas. Una sarta te puedo poner de información que sacaron en contra. Lo de las refinerías. Estados Unidos tiene 400 refinerías, nosotros tenemos ¿cuántas? Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues vamos a nuestra refinería porque tenemos petróleo, entonces podemos regular el precio de la gasolina que determina la inflación. En buena medida. Entonces, tienes razón, ahí va. Lo de la Comisión Federal de Electricidad, lo mismo. La reforma eléctrica, para no meternos en tecnicismos, porque tampoco soy un experto, la reforma eléctrica que se hizo, o contrarreforma, que se hizo en el sexenio anterior, ¿a qué te lleva? A un costo fiscal creciente. ¿Por qué? Porque lo que hiciste fue crear condiciones para que el riesgo de quienes inviertan sea cero. Todo el riesgo lo lleva el gobierno. El porteo no lo pagan, que es el 8% en todo el mundo. Hay países donde pagas hasta el 12% por porteo. Quiere decir, para transmitir la energía. Entonces, todas esas condiciones, cada año te cuesta más. Entonces, el presidente dice, a ver, esto no se puede. Podría yo no decir nada, pero el próximo gobierno va a reventarles el modelo. Pero además no es justo. Entonces vamos a corregirlo. Bueno, entonces que la energía, México tenga esa posibilidad de garantizar el acceso, como ya lo expliqué. Entonces, la igualdad, ¿cómo la logras? Bueno, dice él, hay una competencia económica tremenda, tenemos un acuerdo con Estados Unidos, a ver, Estados Unidos, pues integremos nuestras cadenas de valor, agrégale valor o permítenos agregarle valor a la economía de México, y con eso sí podemos lograr o aspirar a que la pobreza en México se vaya cerrando, se vaya reduciendo sustancialmente. Fíjate el porcentaje que es. Bueno, ya sabes, ya le pusieron la extrema 2. La pobreza, ¿de qué estás hablando? ¿De la mitad de la población? Es increíble. O un poco más. Mientras logramos eso, ¿qué es lo que está haciendo Andrés? Bueno, pues vamos, el apoyo de adultos mayores. Una de las grandes causas de la izquierda en todo el mundo fue el sistema de pensiones. Él lo instrumentó aquí, lo va a hacer. Apoyar a los que están en una situación más frágil, en lo que podemos corregir la monstruosa desigualdad en la que vivimos, que está haciéndolo con todos los medios que él puede. Ese impulso por la igualdad es el impulso esencial de la Cuarta Transformación. Yo así lo veo. ¿Y el cuándo? Pues desde ahorita, ya estás con todas esas inversiones. Nunca se había hecho una inversión tan grande en términos sociales. Ya la austeridad del gobierno, bueno, ya llegaste al máximo. Porque la pobreza acaba con el modelo neoliberal. La pobreza es inaceptable éticamente, ¿no? Yo creo que Andrés parte de eso. Por eso es una apelación poderosa. O sea, no es un argumento economicista, que digamos podría serlo. Sí, se puede acreditar. Es un argumento basado en las razones éticas más profundas. Que es por qué toleramos, lo que dice un Consejo de Seguridad. A ver, ¿por qué toleramos esto si tenemos los recursos para cambiarlo? ¿Cuál será la diferencia entre hoy y hace algunas décadas? Que ahora sí lo puedes corregir. Tienes la productividad, los ingresos, la tecnología, los recursos para hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, aquí en México pasa por el tema fiscal, Esa va a ser una contienda que va a seguir. Adelante. Porque con 13 puntos del producto no puedes construir un sistema como el que debes de hacer en salud, en educación, en todo lo que acabo de hablar. Esa batalla es hoy. Tú que preguntas el tiempo. Ahora, por eso es parece que por eso es el pleito. ¿Por qué es el pleito? Canciller, ¿cómo define
el momento político de esta disputa por la nación y cómo llamarías en una sola palabra los dos proyectos que están enfrentados. Esa, como inclusive yo lo agregaría como quien aspira a encabezar este país. Bueno, yo creo que la caracterización, como lo ha planteado Andrés Manuel, es bastante preciso y me queda como muy claro para todas las personas, que es, tienes un modelo avanzado, él dice liberal, cuyo eje son los que ya describí, y tienes otro que es un modelo más conservador que pretendería reducir la participación del conjunto de la sociedad en las decisiones, esencialmente, reducirla, no eliminarla porque no se podría, pero sí reducirla, contenerla, y evitar que el modelo basado en la igualdad predomine en los siguientes años. O sea, esos son los dos proyectos. El proyecto conservador tiene sus objetivos, el proyecto que encabeza Andrés Manuel tiene el objetivo de la igualdad. Es la vieja discusión política en nuestras sociedades y en Occidente también. ¿Liberales y conservadores? Sí. O sea, son ideas contrapuestas y afortunadamente al día de hoy yo veo que la coalición mayoritaria de fuerzas, el sentir del conjunto de la sociedad va en favor de la igualdad, ¿no? En favor del proyecto que encabeza y ha propuesto Andrés Manuel. Y eso no creo que vaya a cambiar en el corto plazo. Es más, tiene el mediano. Yo creo que eso se va a consolidar. ¿Izquierda o derecha? ¿Liberales contra conservadores? ¿Progresistas contra...? La derecha no quiere llamarse derecha, pero es derecha, ¿no? Esa es una ventaja estratégica para la Cuarta Transformación, porque cada vez que les dices, bueno, ustedes son la derecha, ay, no me digan eso, bueno, entonces cámbiate para acá, ¿no? ¿Qué haces allá de aquel lado, mano? Pues sí, allá a la derecha. Entonces, esta cosa, por ejemplo, del PRI, decir, bueno, yo soy centro-izquierda, entonces vas a apoyar la propuesta de reforma constitucional eléctrica, que además va en línea con lo que se implementó con el presidente López Mateos. ¿Eso significa? No, eso no significa. Bueno, pues entonces, ¿de qué hablas, man? Entonces, de derecha. Así, estas cosas son así, ¿no? O sea, apoyas una cosa u otra, votas. El voto te obliga a optar. En esencia, eso es. Entonces, tienen ellos que optar, no decir. Ahora, la derecha no quiere llamarse derecha, pero lo es. No le conviene al país, sin embargo, una oposición como la que tenemos, que está básicamente desmantelada. No le conviene tampoco a la fuerza que representa el presidente López Obrador que esto otro no responda, no reaccione y esté hecho bolas, pues casi con puros reactivos tratando de responderle al otro. Yo creo que va a tomar, además de, digo, convenga o no convenga, pues es la realidad, pero yo creo que va a tardar un poco en modificarse eso, no sé cuánto tiempo exactamente, porque todavía no han leído por qué perdieron. O sea, si tú no te respondes por qué perdiste, la segunda pregunta sería, bueno, entonces, ¿por qué ganó este señor? Pues, ¿cómo vas a ser efectivo, mano? ¿Cómo te vas a organizar? No lo aceptan todavía. Tú ves las declaraciones de Claudio, chico, y te tienes que sentar con él y decir, a ver, man, ustedes perdieron el 18. No sé si, en términos de que tienes que asumir que la sociedad cambió, las cosas que ustedes defienden ya no tienen el apoyo de muchos sectores. Veo que la dificultad para organizarse pasa por eso, como en cualquier caso en la política, ¿no? Cerramos. Pues nada más, canciller, viene tupidito hacia el 2024, preparadísimo. Hay que estar siempre preparados. Yo desde que empecé a trabajar con Andrés, mira, yo la conversación que recuerdo muy seguido ahora que me hablas de esto, es el año 2000. Yo era candidato a jefe de gobierno y él también. Claro, yo con un partido nuevo que éramos muy poquitos. Y tuvimos una conversación muy buena y le dije, a ver, Andrés, yo lo que pienso, te vamos a apoyar. Para mí, ¿por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que va a ganar el PAN. Entonces, con todo lo que significa, yo prefiero apoyarte a ti. ¿Por qué? Porque tienes razón en lo que estás diciendo, me gusta lo que estás diciendo. Podemos tener alguna diferencia en algunas cosas, pero no soy incondicional tuyo.
soy tu compañero. Y yo creo que lo que tú estás planteando tienes razón, hay que apoyarte. Es bueno el 2000. Entonces imagínate tú si no estoy preparado pues, para defender esa decisión que tomé, pues es toda mi vida, todo lo que lleva este siglo, apoyando a Andrés. Luego nos pasó, ya sabes, con el 2005, me acuerdo de la conversión del desafuero, me dijo, y van a venir por ti, porque me destituyó Fox, ¿no te acuerdas? Sí, pues, me querían hacer al bote. Claro. Bueno, entonces, y sigues tú, mano. Estos padres van a querer, porque no son demócratas, o sea, no pueden aceptar que la izquierda gobierne, el diseño es que sea PRI-PAN, y no que llegue la izquierda. Entonces, es maravilloso haber participado en todo esto hasta donde estamos ahorita. Ha sido un gran privilegio. Y en el 24 lo que tenemos que cuidar es que por encima de todo predomine el proyecto. Esa debe ser nuestra meta. Que esto trascienda, que se consolide. Y hay que estar preparados para eso. Lo he estado desde ese momento hasta hoy.